Hay una cuestión interesante y que tiene que tomarse en cuenta. ¿Quién creó el infierno? El infierno existe. Ya vamos a hacer incluso un par de videos sobre eso. Pero hay una cuestión que siempre queda en la cabeza y que, digamos, es abusada por las personas que niegan el infierno diciendo, a ver, Dios es bueno, es todopoderoso y Él creó el cielo y la tierra. Entonces Dios creó el infierno. ¿Cómo puede Dios, que es bueno, crear algo tan malo como el infierno? ¿Por qué entonces Dios permite que exista algo tan malo como eso? Bueno, nos lo contesta un obispo que nos deja bastante clara cuál es la idea y por qué es que existe el infierno y sobre todo cómo fue creado. Y, muy importante, por eso le pido que se quede hasta el final de este video, cómo tenemos que hacer nosotros para evitar que nuestro entorno, que donde vivamos se convierta también en un infierno, porque eso puede pasar. Bueno, quédese por favor por eso hasta el final de este video. Mi nombre es Cristian Castañeda y estamos en este canal Caminando al Cielo. Le agradezco muchísimo por acompañarnos y el tema de hoy es interesante. De hecho, vamos a comenzar a hablar, no mucho ahora, tal vez después, porque estamos en Navidad. Entonces hay que pensar más bien en el cielo, ¿no le parece? Pero estos temas también son importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque después de que todos caminamos necesariamente a la muerte, es decir, no hay forma, hasta nuestro Señor pasó por la muerte. Entonces, ni usted ni yo vamos a ser los primeros inmortales en este mundo. Créame. Y si estamos caminando ese momento, tenemos que pensar bien en cuál es el destino que nos espera, que tiene que ser el cielo. Y una forma de llegar al cielo es tenerle pavor al infierno, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. No se olvide, por favor, también es importante, que nos encantaría hacerle llegar este calendario, estamos haciendo esta campaña para que usted pueda pasar 366 días bajo el mirar de la Santísima Virgen María. Así que no se olvide, por favor, de llamar a los números que aparecen aquí abajo para que le llegue este calendario. Este calendario está disponible para todos los amigos de las almas del purgatorio, de nuestro grupo de apostolado, así que puede llamar. Le llegan también, no se olvide que si usted llama, ¿sí?, pida también las novenas para la liberación de las almas del purgatorio, que son las que están justamente aquí, ¿sí? Entonces le llega justamente con el calendario para que usted pueda rezar por las benditas almas del purgatorio. De hecho, aquí en el calendario hay una letanía para que usted todos los días rece también por las benditas almas del purgatorio. Así que está usted invitadísimo a eso. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema. Usted haber escuchado, es bastante conocido, un obispo de lo que yo he escuchado, bastante bueno, Monseñor Munilla. Sí, él es español. Varias personas me parece que han escuchado de él. Y él habla justamente sobre esto. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo se creó el infierno? Y él da una perspectiva que es bien interesante. Mire, em, Monseñor Munilla subraya que cuando hablamos del primer pecado, entendemos, o sea, del pecado original, entendemos que es Adán, que es el de Adán y Eva, pero no se ve, lastimosamente, em, cuál fue esa voz seductora que estaba ahí para tentarles. Y esa era la voz de Satanás y los ángeles caídos, es decir, antes del pecado de Adán y Eva, ya había habido un pecado, ya hubo un pecado, que fue el pecado de Satanás. Pero no fue un pecado, el pecado original es el pecado original porque es el primer pecado que cometió un ser humano. Pero hubo un pecado antes de los ángeles, ¿no? Es así que antes del pecado de Adán y Eva hubo una primera caída de los ángeles. En el cuarto concilio de Letrán da una descripción exacta. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, porque de Dios solo salen cosas buenas. Verá que esto es interesante. Fíjese cómo esto se va a aplicar en nuestra vida, porque de Dios solamente salen cosas buenas. ¿Por qué nosotros a veces tenemos problemas en la casa? ¿Por qué tenemos problemas en nuestra familia? Vamos a ver. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. No nos podrá pasar eso a nosotros y a nuestra familia. Ya va a ver a dónde va esto. El obispo de Orihuela Alicante precisa que la finalidad de la creación de los ángeles, que son seres espirituales libres, es la glorificación de Dios. ¿Sí? Los ángeles, algunos de ellos hicieron mal uso de su libertad, como nos puede pasar también a nosotros. Dios nos dio libertad, pero nosotros a veces hacemos mal uso de esa libertad, a veces tomamos malas decisiones. Eso es hacer mal uso de la libertad, porque no todas las decisiones son buenas.
Y no nos podemos engañar con eso, porque de pronto es un juego del demonio que dice, no, tu decisión es buena, sigue hasta el final y esa decisión en cambio nos lleva a hacer de nuestra vida un infierno. Eso puede pasarnos. Los ángeles, algunos, hicieron mal uso de su libertad porque para glorificar a Dios amándole hay que ser libres. Y algunos de ellos hicieron mal uso de su libertad rebelándose frente a Dios. Fue un momento dramático aquel. Esto es interesante, miren. El momento en que los ángeles se rebelan ante Dios, lo hacen de manera total, plena y absoluta, no en parte solamente, porque los ángeles son de espíritu puro y en ese sentido lo hacen cuando hacen una opción, es en su totalidad. Eso es muy interesante, ¿no? Es diferente a nosotros que a veces, digamos, nos portamos más o menos mal. Eso ya es malo, pero ellos cuando se vuelven malos, los ángeles se vuelven malos en su totalidad, no es más o menos malos. Por eso dice el catecismo que su pecado es radical e irrevocable, el de los ángeles. Por eso no tiene confesión, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Algo de nuestra naturaleza que nos puede ayudar incluso más que lo que le podría ayudar un ángel. La tentación en la que ellos, los ángeles caídos, habían estado es haber intentado hacer caer a Adán y Eva, que es la pretensión de ser como dioses, de rebelarse ante un Dios creador y no aceptar su condición de criatura y pretender ser Dios. Ahora, ¿qué es interesante? Mire, ¿qué es lo que pasó? Aquí está. Aquí está, mire. Nos recuerda entonces que todo esto, ¿sí? Digamos, cayó, no es que Dios creara el infierno, sino que los ángeles, esto es lo que decía que se puede aplicar a todos nosotros, al volverse malos, los ángeles crean en una condición que es la del infierno, ¿no? Porque el infierno es una condición de rebelión plena frente a Dios. Esto se aplica a su vida y a mi vida. ¿Por qué? ¿Usted le ha pasado? No hablemos de, a lo mejor no hablemos, no le pregunto si usted le ha pasado, porque yo espero que usted nunca le haya pasado, ni que le pase nunca, porque sería una cosa terrible. Pero imaginemos algún caso de esto sí le habrá pasado a usted. Imagínense una familia que comienza a pelearse, ¿ya? Entonces, esa familia, yo he escuchado a personas, por ejemplo, que dicen eso, lastimosamente lo he escuchado, es una pena, pero dicen, mi vida o mi familia es un infierno, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo dicen? Porque no es que ahí esté, no sé, dejaron la hornilla prendida y se esté quemando la casa y por eso es un infierno, o que esté muy caliente, no. Significa que una persona llega y ya comienzan los gritos. Y la otra le responde más duro. Y la otra queda furiosa y le responde un palabrón. Y comienza entonces así, irse en una cantidad de problemas, cada vez peores. Y entonces cuando uno dice, mi familia es un infierno, una persona que llegue a decir o que esté en esa triste situación, no es porque el demonio fue a prenderle fuego, es porque él, esa persona, por estar lejos de Dios, comenzó a crear una condición que es como si fuera un infierno. Que eso nunca nos pase a nosotros, porque ojo, eso me puede pasar a mí, eso le puede pasar a usted. Y del infierno hay que huir. Hay una parte bonita que dice, aquí le voy a poner los números, en este calendario que le invito, no se olvide de llamar para pedirlo, están varios pensamientos del Padre Pío, ¿sí? Y uno de ellos, que es muy bonito, es que dice que tu hogar sea una escalera al cielo. Eso es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Es decir, su casa, mi casa, tienen que ser escaleras al cielo. No tienen que ser más bien reproducciones del infierno, tienen que ser escaleras al cielo. Y es ahí donde nosotros más tenemos que enfocarnos para vivir día a día esa misma fe. Que Nuestra Señora le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja. No se olvide, por favor, de llamar a los números que aparecen aquí porque también puede poner sus intenciones en las misas de todos los días, viernes de todo el año. Que Nuestra Señora le guarde. No se olvide, por favor, que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, eso es importante, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia para salvarnos. Que la Virgen Santísima le bendiga y no se olvide de acompañarnos también en el próximo video para seguir, como todos los días, caminando al cielo.